Pleasure for me to be here and an opportunity to share with you our experience in developing the Aragon Open Data Project. I hope it could be useful for you. My slides are in Spanish, sorry, so my presentation is in Spanish. Un proyecto de apertura de datos como el que hemos desarrollado en Aragón desde el Departamento de Industria e Innovación es mucho más que simplemente crear un portal de datos abiertos. En la estrategia de desarrollo del proyecto hay unos factores que nosotros consideramos que son básicos y a tener en cuenta. Estos vamos a ir comentándolo uno por uno. Son tener un impulso político hacia el proyecto en sí. Lo ha comentado en la inauguración de la jornada José Antonio Cobeña y estoy totalmente de acuerdo con él. El tema de la tecnología, el tema de licencias a utilizar, la planificación en la apertura, la forma de ejemplificar el uso y el valor de los datos abiertos, colaborar y difundir y formar. En principio, bueno, como he dicho, el proyecto, la estrategia tiene que ser, bajo mi punto de vista, esto no puede ser un proyecto, también creo que es un tema recurrente, que ya lo han comentado otros ponentes, pero yo voy a incidir en ello. No podemos plantear un proyecto de apertura de datos muy ambicioso con un principio y sin saber el final, plantearte un proyecto a largo plazo. Soy más partidaria de ir haciendo acciones concretas que tengan un principio y un final y que vayamos visualizando resultados poco a poco. Lo primero es tener un impulso político dentro de la organización, tener suficiente arraigo para poder ir departamento por departamento dentro de una administración para convencer de las bondades que significa el publicar, el hacer una apertura de los datos del sector público. En el caso de Aragón, el impulso lo tuvimos a través de Consejo de Gobierno. Hubo una orden por la que se nos encomendó a la Dirección General de Nuevas Tecnologías la apertura, el inicio de un proyecto, la puesta en marcha del proyecto de datos abiertos en Aragón. Este ya era como la carta de presentación, ya está, ya tenemos un respaldo y ya podemos empezar a lanzar el proyecto. En concreto, la orden del Consejo de Gobierno fue, como podéis ver en las transparencias, el 17 de julio del 2012 y con nuestra filosofía de ir paso a paso en la apertura de datos, saltamos al publicar y presentar el proyecto con un portal ya definido el 6 de febrero de 2013. O sea que prácticamente en unos meses ya habíamos pasado de un encargo a tener un producto ya en público. Bueno, el segundo tema al que nos enfrentamos una vez que teníamos el proyecto para empezar es qué tecnología vamos a utilizar. Yo creo que este es un tema importante, pero que tampoco hay que volverse muy loco, ¿no?, con ello, porque la rueda ya está inventada. Entonces tenemos que aprovechar, y en este foro, en este proyecto de Homer, lo estamos hablando, ¿no? Estáis en ello, ¿no? Que cada uno haga un proyecto, que otro venga y se invente otra historia. Bueno, hay tecnología y nosotros optamos por CECAN, que es de una tecnología de la Open Knowledge Foundation, que tiene las ventajas de que está realizada en código libre, que aporta ya muchas funcionalidades desde el principio que podemos aprovechar. Y es un proyecto que para construir un portal, yo creo que bastante digno, como el que hemos hecho nosotros, lo podemos hacer con un coste económico muy bajo. Quiero decir que en la administración, los que sois de la administración ya sabéis cómo está el tema presupuestario, esto lo hemos desarrollado a través de un contrato menor. Para el que no es de la administración, pues un contrato menor es inferior a 20.000 euros. El coste. Vale. Entonces, la tecnología de CECAN que permite, bueno, tiene unas funcionalidades muy útiles como son el poder. Tiene unas APIs que permiten hacer descargas masivas y acceso a los datos de forma muy rápida. Esto permite realizar las descargas
de forma automática desde máquinas y tiene incorporadas funcionalidades de extraer, añadir, modificar, borrar datos y todo de forma rápida. Luego tiene una parte dedicada a un back office, dedicada a los administradores de los datos, que permite pues, gestionar los usuarios y manejar los datos. Y tiene otra parte que es la de los ficheros RDFs de metadatos de los datos, que es gratis y que permite que, utilizándolo, nos posicionemos rápidamente en nuestro portal con un 4 estrellas dentro del mundo del Open Data. Y cualquier dataset que haya sido cargado, sin más que añadirle el .rdf al fichero, a la URL, ya automáticamente te genera un formato, o sea, unos datos con este formato. El tema de los metadatos. Bueno, el tema de la catalogación de los datos y sus propiedades también es un tema complejo. Nosotros decidimos utilizar DCAT como vocabulario de datos, lo recomendamos desde luego y creo que la interoperabilidad entre catálogos va por esta línea, ¿no? Sigue un poquito este camino. Realmente DCAT es un vocabulario que te permite identificar hasta 20 características de los datos, luego ya cada uno elige según el conjunto de datos con el que esté trabajando informar más o menos. El tema de licencias. Las licencias es un punto importante. Nosotros hemos optado por utilizar las licencias Creative Commons by reconocimiento. Sería muy interesante que a nivel europeo existiera un tipo de licencia único para evitar esos problemas que tenemos de explotar los datos en diferentes países. Hasta la fecha no hay nada y, según tenemos entendidos, la Unión Europea está barajando la posibilidad de hacer una guía en cuanto a licencias a nivel europeo. Bueno, creo que también dentro del proyecto Homer tenéis aquí una oportunidad de trabajar en esta línea y definir algún tipo de licencia común para la Unión Europea. En cualquier caso, ya digo que el CC BY reconocimiento yo creo que es un tipo de licencia que se puede utilizar. Otro tema importante dentro de la estrategia de apertura de datos es planificar cómo vamos a hacer la apertura de los datos, no volvernos locos de venga, empezamos y ala, a por todo, vamos a ir a por todo. Hay que ir planificando poco a poco, que ha sido en todo momento nuestra filosofía. En principio, ¿qué hicimos? Nosotros fuimos a buscar a los publicadores. Aquellos que ya publicaban datos, pues eran nuestros aliados, fuimos a por ellos. Ya tenéis datos publicados en vuestros portales de una manera o de otra, pues los incorporamos. Y entonces, de esta manera, nosotros salimos a escena el 6 de febrero del 2013, un poquito más, unos meses después de haber empezado el proyecto, y sacamos 240 catálogos de datos. El paso siguiente, a trabajar con los publicadores, eran los colaboradores. Una vez que sales, que tienes ya un montón de datos publicados, hay personas que te llaman, se enteran de otros departamentos, de otras organizaciones y entonces se ofrecen a que publiquemos los datos, tienen interés. De esta manera parece mentira, pero nosotros ahora nos encontramos a muchos que nos están llamando a nuestra puerta y hay que organizar también cómo atenderlos. Estamos en esa fase. Y luego la tercera fase para mí son los que lógicamente tienes que convencer, porque bueno, pues esto del Open Data les suena que ni les va ni les viene, o sus datos son muy celosos con la información y creen que no deben ser públicos y demás. Ese será el último paso. Vamos a ir pasito a pasito. Eso en cuanto a estructura. En cuanto al enlace de los datos, bueno, pues también yo creo que hay que ir de menos a más. En principio, nosotros lo que hicimos fue ir directamente, enlazar los datos accediendo a los links donde estaban publicados. Eso fue el primer paso. Pero luego ya empiezas a trabajar
con los administradores, con los gestores de los datos, y entonces ya es el punto en el que estamos en estos momentos. Entonces ya el siguiente paso es acudir directamente a las bases de los datos y no al link. Bueno, nosotros el primer punto era ir al link de los datos y añadirle metadatos, lógicamente. Ahora estamos en ir a la base de datos. Luego, por otra parte, hay otros datos que nos interesa publicar, pero no hay una base de datos donde los contenga, sino que tenemos distintas estructuras, distintas tablas. Entonces, lo que creamos son elementos de control, donde son como mini bases de datos. Este es un juego que llamamos el win-to-win, porque los dueños de los datos ganan al crearles nosotros, aportarles esas mini bases donde están los datos más importantes que luego vamos a publicar, y ellos nos añaden los metadatos. Por otra parte, lo que estamos trabajando también es facilitar el trabajo al gestor de los datos, de tal manera que estamos creando cron para que automáticamente se detecten cuando un dato se ha modificado en origen y automáticamente se suba la modificación y se actualice la información publicada de esos datos. Y bueno, y por último también trabajamos en traduciendo los datos, es decir, queremos que haya una información homogénea en cuanto a formatos de datos. Entonces trabajamos para poner una capa intermedia y reconvertir los formatos de los datos que luego publicamos. El otro punto importante es el tema de la ejemplarización, ¿no? Ejemplificar para qué sirve esto de los datos abiertos. Entonces, en este sentido, nosotros también lo que hicimos fue, por una parte, habíamos liberado la información presupuestaria. Dentro de un gobierno, yo creo que también se ha comentado, el tema del Open Data tiene que ir ligado a la transparencia, ligado al gobierno abierto, ligado a otras políticas que nos están demandando los ciudadanos. Entonces, el tema de los presupuestos son públicos, como todos sabéis, pero se publican en formatos que son muy difícilmente entendibles por la ciudadanía. Los funcionarios los entendemos y, bueno, sobre todo determinados, los más técnicos, ¿no? Sabemos cómo se estructura el presupuesto en programas, por su clasificación orgánica, funcional y económica, pero un ciudadano de a pie eso no lo entiende. Entonces, nosotros hicimos dos cosas. Primero, todos los datos del presupuesto y la ejecución presupuestaria los hemos publicado en formatos abiertos, y después hemos desarrollado una aplicación que sea entendible por el ciudadano, una aplicación utilizando esos datos que ya estaban en formato abierto. Hemos desarrollado una aplicación en código también libre, utilizando los datos publicados, y además de una aplicación entendible por el ciudadano. Estas son unas pantallas que se pueden ver desde nuestra aplicación. La primera de ellas, el recorrido de mis impuestos, explicamos de forma gráfica cómo se recaudan los impuestos, por qué conceptos, tanto la recaudación de los ingresos, tanto por impuestos directos como por impuestos indirectos. Directos como podría ser el IRPF o indirectos como sería el caso del IVA. Esos impuestos, esa recaudación de ingresos a través de impuestos y otras vías, parte se la queda el Estado y parte va a las comunidades autónomas. De la parte que queda en las comunidades autónomas vemos el flujo de datos, como esos ingresos hacia qué gastos se dirigen. Luego tenemos otra parte dentro de la aplicación que es la del seguimiento del presupuesto. Es lo que va por colores y por tamaños en cuanto a la dedicación de los gastos, ¿no? Como veis, en sanidad, en educación, es lo que se lleva la mayor parte de la tarta, porque son los gastos más voluminosos. La visualización de los presupuestos del Gobierno de Aragón se hace en base a políticas del gasto, que es lo que todos entendemos. ¿Cuánto dedicamos a dependencia? ¿Cuánto dedicamos a educación? ¿Cuánto dedicamos a política exterior? ¿Cuánto se puede dedicar a tecnología? ¿Cuánto gasto en un hospital? Bueno, navegando por estas pantallas, de más a menos se va entrando a cada uno de los niveles de destino de
de los gastos. Y por último, aquí lo que tú aportas pues es una aplicación, bueno, dentro de la aplicación es un módulo que es una aproximación, es un cálculo donde cada ciudadano puede poner el importe que gana su volumen de ingresos anual. Aquí, por ejemplo, no sé si se ve bien, si nuestros ingresos son de 30.000 euros, con cuánta parte de nuestras retribuciones brutas van destinadas al Estado, o bueno, en este caso a la comunidad autónoma. Y bueno, contribuimos con 30.000 euros, se contribuye 10.000 euros en concepto en total por impuestos y 5.000 a la comunidad autónoma. Y luego ya además se detallan por cuánto va a educación, de esos 5.000, cuántos aportaríamos a sanidad, etcétera. Entonces ya es una concepción un poco más clara de lo que nosotros estamos aportando, que tanta rabia da muchas veces, ¿no? A final de año, cuando tenemos que hacer la declaración de renta. Bueno, ahora, en estos momentos, dices de todo lo que he ganado, cuánto me han retenido. Bueno, pues así vemos esas retenciones dónde han ido a parar, para qué las hemos utilizado. Bueno, también como ejemplo, para que veáis, nosotros sacamos esta aplicación utilizando los datos abiertos a la vez que sacamos el portal. Lo hicimos en paralelo. Colaboración. La colaboración la entendemos a nivel interno, a nivel de expertos, de ciudadano y de reutilizador. Voy a ir un poco más rápida. A nivel interno, pues bueno, hay que dar formación a los funcionarios, evangelizar en lo que es la política de los datos abiertos. A nivel expertos, porque creemos que no podemos estar fuera, tenemos que estar, esto es un mundo muy cambiante, hay que estar al lado de organizaciones como la Open Knowledge, del W3C, estar en jornadas como estas, etcétera. A nivel de ciudadano tenemos un trato muy directo con el sector y hemos hecho alguna sesión con ellos y también con asociaciones como ASEDIE, ¿no? Que es la Asociación de Infomediarios de España. Y a nivel de reutilizador, pues también a nivel de ciudadano, comentaros que nuestra plataforma nuestro portal tiene una plataforma para que el ciudadano diga qué es lo que necesita y utilizamos UserVoice, que es de coste cero. Y a nivel de reutilizador, pues también tenemos una forja, GitHub, donde vamos colgando todos los desarrollos que vamos haciendo. Difusión y formación. Creemos que tan importante como desarrollar el proyecto es contarlo. Entonces, cuando salimos a escena, hicimos un encuentro a nivel interno para informar a toda la organización de lo que habíamos desarrollado, dónde estábamos. Y bueno, todo aquello se colgó en el canal YouTube del Gobierno de Aragón. Ahora seguimos. Yo creo que hay muchos canales y hay que aprovechar todos. Twitter, Facebook, YouTube, todo es válido. Estamos preparando un plan de formación a nivel de funcionarios para el año que viene. También este año hemos hecho alguna jornada. Y bueno, este verano organizamos en julio, a partir del 10 de julio al 12, en Jaca, en el Pirineo, unas jornadas de datos y gobierno abierto, a la cual os invito a los que podáis, si alguien puede, que asista. Va a estar fenomenal y contamos con ponentes de primer nivel de las distintas organizaciones que son punteras en esta materia. Entonces, bueno, seguimos aquí. El proyecto no ha hecho más que empezar. Y bueno, y esperamos que al cabo al año que viene, pues poder contar otras novedades. Muchísimas gracias por vuestra atención.